Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes, señor secretario, y a sus funcionarios, bienvenidos al Senado de la República. Y tocando el tema de mi antecesor, mi compañero Gustavo, un poquito para ilustrarlo de la crítica que le hacía al presidente Andrés Manuel López Obrador, que los gobiernos anteriores primero acabaron con la plataforma de explotación de petróleos mexicanos, cuando en 2003 era de 3.2 millones de barriles diarios y el precio de barril estaba en 104 pesos. Digo, $104 por barril. Me encantaría saber a dónde se fue tanto dinero. De ese dinero que pudo haber sido utilizado para mejorar a Petróleos Mexicanos y realmente darle la soberanía energética al país, lo que hoy está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Informarle que los 3.2 billones de pesos de la deuda del presidente Andrés Manuel, 1.6 billones se pagaron de intereses acumulados de la deuda que ustedes tuvieron a lo largo de muchos años. Y 1.2 fue para el pago de refinanciamiento de la misma deuda que ustedes dejaron. El presidente Andrés Manuel solamente se endeudaron un 20%. Solo para un brevario cultural, y mucho le servirá para próximas intervenciones. Yo quiero decirle, señor secretario, que lo felicito por el gran trabajo que viene haciendo como secretario de Hacienda, y decirle que el déficit fiscal y la consolidación presupuestaria trasciende los números y los balances contables. Representan la capacidad del Estado para administrar con responsabilidad sus recursos, garantizando estabilidad macroeconómica sin renunciar al compromiso de impulsar la justicia social y fortalecer el bienestar nacional. Un país que administra con prudencia sus ingresos y egresos transmite certidumbre y atrae inversión, condiciones necesarias para sostener el crecimiento y la paz social. En los primeros 7 meses de 2025, el déficit presupuestario del sector público se colocó en 573,000 millones de pesos, cifra menor a lo programado para ese periodo. Este resultado refleja un manejo responsable en un entorno particularmente complejo, caracterizado por una desaceleración económica global que ha impactado tanto el flujo de capitales como la dinámica productiva. El déficit es una herramienta de política pública que debe administrarse con rigor para evitar desbordamientos, pero también con sensibilidad social para no sacrificar la inversión productiva ni los programas prioritarios que garantizan derechos a la población. La disciplina fiscal no puede significar retroceso en la construcción de un país más justo. Por el contrario, debe convertirse en un instrumento para potenciar la infraestructura estratégica, mejorar la productividad y consolidar el bienestar. Ahora bien, el desafío inmediato está en 2026, año en que se ha planteado la meta de reducir el déficit hacia un 4.1% del Producto Interno Bruto, lo cual representa un esfuerzo de consolidación fiscal. Este ajuste debe hacerse con criterios de eficiencia, transparencia y justicia distributiva. No se trata de recortar por recortar, sino de reordenar prioridades, combatir duplicidades y eliminar gastos innecesarios que no generan valor público. La confianza de los inversionistas de la sociedad mexicana depende de que estos compromisos se cumplan con responsabilidad.
pero sobre todo de que quede claro que la consolidación fiscal no afectará la columna vertebral de este gobierno, los programas sociales que garantizan bienestar a las familias mexicanas. Por ello, ciudadano secretario, me permito formularle las siguientes preguntas. ¿El déficit fiscal 2025 está cerrando en línea con lo esperado? ¿Qué mecanismos ha activado la Secretaría de Hacienda para corregir posibles desviaciones en caso de que el déficit se aleje de lo previsto? ¿Cuál es la estrategia del Gobierno federal para reducir el déficit fiscal en 2026? ¿Cuáles serán las áreas clave en las que se focalizarán los ajustes de gasto para alcanzar un déficit de 4.1% del PIB en 2026? Y por último, ¿qué acciones concretas implementará la Secretaría para asegurar que estas medidas de consolidación fiscal no afecten los programas prioritarios ni los derechos sociales adquiridos por el pueblo de México? Por sus respuestas, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al secretario de Hacienda y Crédito Público conforme a lo dispuesto en el numeral número 6 del resolutivo 9º del acuerdo. Tiene la palabra el maestro Edgar Abraham Amador Zamora. Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Si me permiten, empezaríamos por apoyarnos en los comentarios del senador Cuauhtémoc Ochoa y de la senadora Imelda Castro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el cierre del año 2025 y 2021 para garantizar ruta de convergencia fiscal rumbo a niveles que nos lleven a la sostenibilidad del balance público hacia largo plazo? Estamos haciendo una serie de estrategias, como lo mencionamos en nuestra intervención y en nuestras respuestas, pero hay una cosa que no estamos haciendo. No estamos recortando gasto, no estamos recortando gasto en áreas sensibles y no únicamente no estamos recortando gasto, sino que estamos aumentando, estamos garantizando los programas del bienestar, estamos garantizando los ejes de bienestar en los cuales se sustenta la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son esos ejes? Los programas del bienestar, el conjunto de programas sociales que han contribuido a la mejoría de las condiciones de vida, al abatimiento de la pobreza de millones de familias mexicanas. El segundo es el gasto en salud, el tercero es el gasto en educación, el cuarto es el gasto en la inversión en vivienda social. Estos 4 conceptos de inversión, la inversión social, inversión en salud, inversión en educación y la inversión en vivienda social, todas presentan un incremento muy importante en el presupuesto 2025 y en el presupuesto 2026. Es muy importante mencionar que para nosotros consolidación fiscal no significan recortes, no significa reducción en la estrategia del bienestar que ha dado resultados tan importantes para la vida cotidiana y para el bienestar de millones de familias mexicanas. ¿Cómo estamos llegando a 4.3 y 4.1%? Y aquí voy a estar alternando en las respuestas al senador Rolando Zapata y a los senadores de Morena y al senador del Verde. Es una estrategia en donde estamos optimizando el gasto, compactando la estructura programática presupuestal, haciendo mucho más eficiente
la forma en que se contrata, en que se invierten los recursos públicos, al tiempo que se están mejorando los ingresos tributarios. Una parte muy importante de esta estrategia es, sin aumentar impuestos, estamos llevando los ingresos tributarios como porcentaje del PIB a 15.1%. Esto es un récord histórico. En los últimos 8 años, el Servicio de Administración Tributaria, la Subsecretaría de Ingresos han posibilitado que se incrementen los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en más de 2 puntos porcentuales, en casi 3 puntos porcentuales, sin mediar una reforma fiscal, simplemente combatiendo la corrupción, combatiendo el contrabando, combatiendo la elusión fiscal, siendo más eficientes, haciendo nuestro trabajo en la Secretaría de Hacienda y en todos sus auxiliares. Entonces, es muy importante mencionar qué es lo que implica esta consolidación fiscal. Estamos pasando del 4.3 al 4.1 en 25-26. Nos preguntaba el senador Zapata, explicáramos por qué habíamos realizado un ligero ajuste al alza en los objetivos de déficit. Lo mencionábamos en la primera ronda de preguntas. Son básicamente 2 razones. La primera es Pemex, como mencionábamos, como mencionaba también el senador Cuauhtémoc Ochoa. La deuda contraída por Petróleos Mexicanos en el periodo 2008-2018 fue de tal magnitud y con tal perfil que muchos de los vencimientos, una parte muy importante de los vencimientos, caían en 25 y en 26. Eso puso presión en los presupuestos para poder evitar que los costos financieros para Pemex y para el soberano se nos escalaran, y está exigiendo, como mencionaba los senadores, un esfuerzo muy importante en el presupuesto 2026. El senador Zapata preguntaba por qué, y hasta respecto de la escala de los apoyos a Petróleos Mexicanos en el presupuesto 2026, es justamente por eso, ¿no? Porque hay unos vencimientos muy agolpados en 25 y 26 que fueron contratados en 2008, 2018, digamos, con tal tino que nos está presionando los presupuestos en 25 y 26, y eso hizo que se nos desviara ligeramente las previsiones de cierre para el cierre de este año y la proyección para el siguiente año. El segundo factor, como lo mencionábamos, era que, gracias a Dios, no somos neoliberales, ¿no? Y somos muy cuidadosos en el manejo del ciclo económico y del presupuesto público. Cuando en el ciclo económico tenemos un efecto como el que tuvimos debido al cambio en la estructura y en la actitud comercial del gobierno de los Estados Unidos, que podían disminuir la actividad económica en México, lo correcto era amortiguar ese efecto y calibrar la política de gasto para que no ser excesivamente restrictivos en un entorno en donde teníamos un efecto que no teníamos previsto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que cuidar el bienestar de los mexicanos, tenemos que cuidar la actividad económica y el empleo, y eso fue lo que llevó a cabo una calibración de gasto para moderar, digamos, los impactos externos, y es el segundo componente dentro de la explicación para la previsión de cierre para este año y nuestra proyección para el siguiente. Nos insisten, digamos, respecto de qué estamos haciendo para el contrabando de hidrocarburos. Pretendimos explicar en nuestra primera ronda de respuestas respecto del enorme esfuerzo que están haciendo la Agencia
Nacional de Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria, las áreas de ingreso y de recaudación de la Secretaría de Hacienda, junto con las áreas de inteligencia y de seguridad, así como las de gobierno, por combatir el contrabando. Esto ha tenido un correlato inmediato. La recaudación por aduanas va en este ejercicio 200,000 millones de pesos por encima del año pasado. Simplemente recordando las cifras que dábamos en nuestra primera ronda de intervenciones, en el sexenio 2006, toda la recaudación de aduanas es equivalente a lo que estamos aumentando en este año, ¿no? Lo que estamos aumentando en este año, los 200,000 millones, es lo que se recaudaba en un solo año en el sexenio 2000-2006. Eso muestra el enorme esfuerzo que están haciendo todas las áreas del gobierno por combatir el contrabando, por combatir la elusión fiscal, ¿no? Para dar datos muy concretos, entre abril del 23 y la fecha, la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda ha presentado 102 querellas ante la Fiscalía General de la República contra personas físicas y morales vinculadas con hidrocarburos de origen ilícito por un monto cercano a 16,000 millones de pesos. Parte de esos 200,000 millones de pesos que llevamos arriba en la recaudación de aduanas tienen que ver justamente con estas 102 querellas por 16,000 millones de pesos que hemos estado de manera muy activa en las áreas de la Procuraduría Fiscal, en las áreas de aduanas, en las áreas del SAT, las áreas de seguridad. Es un esfuerzo conjunto de gobierno. Los resultados están ahí. La secretaria de Gobernación ayer explicaba de manera muy clara, muy puntual, la actitud de nuestro gobierno ante la impunidad, ¿no? No tenemos cero tolerancia a la impunidad en estos aspectos, y la puntualidad con la que la secretaria de Gobernación explicaba este asunto hace casi redundante, digamos, que explique en este sentido. Respecto de las estrategias de crecimiento, platicábamos en nuestra exposición y en nuestra primera ronda de preguntas respecto de Plan México. Plan México contribuye no nada más, el paquete económico contribuye al Plan México no nada más desde el punto de vista de los incentivos que mencionábamos en nuestra primera intervención, y aquí abundando en las respuestas para el diputado Camarillo, tenemos un paquete de incentivos. Si usted le echa un ojo a los criterios generales de política económica que se presentan en el paquete, de las páginas 38 a la 40, puede ver un listado de los distintos incentivos, pero tenemos también incentivos el programa de regularización fiscal 2026, que sube a 300 millones de pesos anuales, el programa de repatriación de capitales, los programas de apoyos a MIPYMES, a medianas, pequeñas y microempresas, junto con los apoyos al campo. Los paquetes de producción por el bienestar conjugan un conjunto de incentivos muy importantes para los productores y pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo revertir la tendencia de destinar más recursos al pago de intereses? Justamente lo mencionábamos en nuestra intervención y en la primera ronda de preguntas, cuando mencionábamos cuáles han sido los efectos inmediatos de la estrategia para impulsar la soberanía energética mediante el rescate de petróleos mexicanos. La tasa de interés que enfrenta Petróleos Mexicanos y el gobierno federal en los mercados internacionales se han bajado de manera significativa desde el mes de abril hasta la fecha. No nada más las tasas que se han bajado, también la prima de riesgo por incumplimiento, que se llaman los CDS, se han bajado de 160 hasta 91 en los últimos meses. El tipo de cambio se ha estabilizado, ha tenido una apreciación
de 4% en contra del dólar, es decir, todos los factores que determinan el costo financiero del país han evolucionado en la dirección correcta. Las tasas de interés han bajado, el tipo de cambio se ha estabilizado, los premios de riesgo que cobran los inversionistas se han reducido de manera muy importante. Todos aquellos determinantes del costo financiero del país, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, se han movido en la dirección correcta, lo cual significa que tenemos una validación por parte de los inversionistas, de los mercados, de las agencias calificadoras, de que la ruta de los pasivos públicos, del balance público, va en la dirección adecuada. Respecto de las pensiones no contributivas, le respondería, no únicamente es un derecho constitucional, no creo que tengamos necesidad de un estudio actuarial para garantizar derechos constitucionales, ¿no? Pero en la página 87 de los criterios de política económica que fueron presentados en su oportunidad ante estas soberanías, en la página 87, y eso me apoya para atender también las preguntas del senador Gustavo Sánchez y las preguntas del senador Gilberto Hernández. Tenemos aquí la trayectoria de mediano y largo plazo de la deuda PIB, ¿no? ¿Por qué es importante medirlo todo en deuda PIB? Porque los datos nominales de repente pueden llevarnos a algunas equivocaciones, algunas falacias estadísticas, ¿no? También daba anteriormente los datos en la administración del 2006 al 2012, los pasivos públicos se duplican. Todo manejo de datos nominales puede inducirnos algunas interpretaciones incorrectas de la evolución económica. Por eso la variable deuda PIB, que es un cociente, muestra de manera más clara, pensamos nosotros, la capacidad, la situación y la perspectiva de las finanzas públicas del país. Mencionábamos en nuestra intervención anterior, deberíamos de preocuparnos por el 52.3. Las calificadoras, analistas, inversionistas sugieren que estamos en niveles aceptables y que la trayectoria es correcta. Por supuesto, no hay que descuidarnos, no hay que dejar de estar atentos a estas variables y hay que ser extremadamente cuidadosos, y este cuidado es lo que queremos que se refleja en la tabla que está en el 3.2, perspectiva de finanzas públicas 2025-2031. En el cuadrito de en medio muestra el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público y muestra una trayectoria estable en 52.3% respecto del Producto Interno Bruto. Esto contiene, digamos, de manera simultánea varias de las preguntas que nos han hecho. Es la dinámica de las pensiones no contributivas sostenibles. Sí, se encuentran dentro de estos 52.3. Es la dinámica de los déficits proyectados de 4.3, 4.1 y hacia adelante disponible. La respuesta es afirmativa, se encuentran implícitas dentro de esta trayectoria en donde vamos a cuidar que los pasivos públicos, el balance público, se encuentre de 52.3% en el mediano plazo. Yo los invitaría a que revisen con atención estas proyecciones que se encuentran en los anexos. Es un requerimiento normativo en los cuales ponemos muchísima atención
porque es con lo que dialogamos con agencias calificadoras, con inversionistas, con organismos financieros internacionales, quienes ponen mucha atención de manera muy acuciosa respecto de la trayectoria de mediano y largo plazo. Están aquí para su discusión y de manera muy transparente, desglosando hasta el mínimo detalle todos y cada uno de los conceptos que están bajo el supuesto de la trayectoria de mediano y largo plazo en alrededor de 52.3. Nos preguntaban también respecto de deuda con proveedores. En la sesión anterior mencionábamos el vehículo que tenemos con la banca de desarrollo y que va a ser un vehículo muy transparente, completamente abierto para calificadoras y para analistas, manejado por un tercero para que no haya conflicto de interés. Nos preguntaban respecto del límite sostenible de deuda pública, lo remitiría también al cuadrito de la página 87. Respecto del impacto del contrabando, hemos hecho algunas puntualizaciones respecto de todas las acciones que estamos llevando a cabo, y no nada más las acciones, sino también sobre los resultados. Déjenme insistir una vez más, la recaudación por aduanas supera en 200,000 millones de pesos el ejercicio anterior. Es 10 veces superior a la administración 2000-2006, es 5 veces superior a la administración 2006-2012. No nada más estamos haciendo mucho por combatir al contrabando fiscal, sino que tenemos buenos resultados en términos de recaudación. Respecto a los mecanismos institucionales para hacer frente a desastres naturales, creo que se ha desarrollado por parte de la Subsecretaría de Ingresos y por parte de las áreas de pensiones, seguros, de la Subsecretaría del ramo, una estrategia muy eficiente en términos de fondeo para los desastres naturales. Por un lado tenemos los desastres que tienen poca ocurrencia pero mucho daño, y aquellos que tienen bajo daño pero mayor ocurrencia. Aquellos siniestros que tienen mucha ocurrencia pero poco daño se financian directamente con partidas presupuestales, con programas presupuestales como el Fondo Nacional de Desastres Naturales, los cuales se activan, como pudimos ver en la conferencia mañanera de hoy, de esta mañana, en donde la Secretaria del Bienestar dio presentó la información respecto de la estrategia para atender las inundaciones. De hecho, se excusa, dice, me voy porque tengo que ir a pagar, y acá vino y nos activó el presupuesto. Entonces, hay varios niveles para atender a los desastres naturales. El primer nivel es un nivel presupuestal, ¿no?, donde existen recursos programados en el 25 y en el 26. Por ejemplo, del 23 al 25 se transfirieron 26,225 millones de pesos a las distintas dependencias para atender siniestros como el Otis. Una vez, además de los recursos presupuestales, hay seguros, hay un seguro catastrófico, hay un bono catastrófico también, que son mecanismos con el Banco Mundial, por ejemplo, para asegurar la infraestructura y catástrofes como sismos y como huracanes, ¿no? Y, digamos, en caso de no ser suficiente, hay partidas suplementarias para la atención de desastres naturales. Si nos permite, le enviaríamos, nos pidió los datos para 24 y 25 para los huracanes Otis y John. Le vamos a hacer llegar la respuesta a su oficina, senador.
porque ya nos pasamos un poco el tiempo, pero digamos, nos quedan algunas preguntas por atender. Simplemente, si nos permiten, de manera puntual, se las hacemos llegar a sus oficinas de manera muy directa. Nos preguntaba el senador Gustavo Sánchez respecto del déficit proyectado para 2025, lo atendimos. ¿Cuál es la estrategia para reducir y garantizar la sustentabilidad? Creo que lo platicábamos. Aquí sí me permitiré tener una diferencia fundamental con usted, senador. Este país no es una empresa, ¿no? Si lo manejamos y lo entendemos como una empresa, no vamos a entender que de lo que se trata no es generar ganancias para accionistas, es ayudar a 13.400.000 personas a salir de la pobreza. Estamos muy orgullosos de pertenecer a este gobierno, de contribuir con nuestro trabajo, con el trabajo de todo el equipo, hacer de este país algo mejor. Sería cuánto si nos hacemos, si nos permiten, les hacemos llegar las respuestas a sus oficinas. Muchas gracias.